La amenaza nazi contra Nueva York. Fans have wedged themselves into the Polo Grounds to watch the professional Giants tangle with the Green Bay Packers. En diciembre de 1944, los neoyorquinos tenían razones para estar contentos. El equipo de los Gigantes estaba haciendo una buena temporada y muchos pensaban que pronto terminaría la guerra. Sin embargo, espías norteamericanos habían alertado al presidente Roosevelt de que Alemania preparaba un arma intercontinental capaz de alcanzar Nueva York. Roosevelt compartió su preocupación con el alcalde de la ciudad, Fiorello LaGuardia. En una locución radiofónica, el alcalde alertaría a los ciudadanos sin provocar el pánico. Every man, woman and child must know what to do and when to do it in the event of an attack by a foreign enemy. We must all make sacrifices, but we are going to win this war. LaGuardia transmitía optimismo, pero en aquel momento los neoyorquinos no sabían que los alemanes planeaban un horrible ataque sobre la ciudad. Obviamente los alemanes no bombardearon Nueva York, pero el plan fue real. En 1944, las fuerzas aéreas americanas y británicas ya habían lanzado 2 millones de toneladas de bombas sobre Alemania. Arthur Harris dirigía los bombarderos ingleses. Su objetivo era dejar a Alemania como en la Edad de Piedra, y llevaba buen camino. Now for the Americans. As a nation marshalling yards with the target at Ansbach, every day of this air offensive, they carried out Eisenhower's order to wipe out German railways. Alemania ya no podía frenar el creciente número de bombarderos norteamericanos que llegaban desde Inglaterra. Los pilotos y los aviones alemanes se habían reducido considerablemente 3 años antes durante su fracasada Batalla de Inglaterra. El homólogo de Harris en Alemania era el mariscal de campo Hermann Göring, jefe de las fuerzas aéreas alemanas y número 2 de Hitler. As de la Primera Guerra Mundial, con más de 20 aviones abatidos, no solo combatía a los aliados, sino también una fuerte adicción a la morfina. Göring pasaba horas admirando su colección de obras de arte robadas en toda Europa por los nazis. Mientras Göring dependía cada vez más de la morfina, las actividades de la Luftwaffe iban quedando en manos de un grupo de oficiales que se hacían llamar el Club. El jefe de todos ellos era un oficial audaz e inteligente, condecorado en numerosas ocasiones, llamado Siegfried Kinemayer. Kinemayer era un gran piloto. Adoraba la aviación y era muy respetado por la élite de la Luftwaffe. En los años 30 surcó los cielos en concursos de planeadores. La mayoría de los pilotos alemanes practicaban con estos modelos porque después de la Primera Guerra Mundial su país tenía prohibido disponer de fuerzas aéreas. Pero en el otoño de 1944 decidió que había que hacer algo drástico para evitar lo impensable: una rendición total e incondicional. Another milestone in the United Nations march to victory was reached when the British Army rolled into Belgium. The liberation of this nation broke the shackles that enslaved the Belgian people during 4 years. Adolf Hitler ha ordenado a sus hombres luchar hasta el final. Mientras tanto, la bomba volante V1, también conocida como arma de venganza número 1, continúa desatando el terror sobre Inglaterra. Civilians and civil defense services did valiant rescue work without regard to danger. Más de 2.000 de estas bombas habían cruzado el Canal de la Mancha, matando a más de 6.000 ciudadanos británicos. Los alemanes también usaron los cohetes V2, pero su carga era demasiado pequeña para marcar una auténtica diferencia.
Hitler y Göring comentaron su deseo de atacar Estados Unidos con algo mucho más letal. La misión de Kinemeyer era llevarlo a la práctica. El plan de Kinemeyer era construir un avión capaz de bombardear la ciudad de Nueva York. Se necesitaría un aparato inusitado por la autonomía requerida. La distancia entre Alemania y Nueva York es de casi 6.000 kilómetros. Querían que ese avión hiciera ida y vuelta, lo que significaba 12.000 kilómetros. Si a eso se le añaden unos 3.000 más por seguridad, debía tener una autonomía cercana a 20.000 kilómetros. Kinemeyer recurrió a los fabricantes de aviones que había en Alemania en ese momento: Ernst Heinkel, Willy Messerschmitt, Focke-Wulf y Dornier, y los convocó a una reunión. Dijo que quería un avión capaz de lanzar una bomba sobre Nueva York haciendo un viaje de ida y vuelta de casi 20.000 kilómetros. Willy Messerschmitt y Ernst Heinkel le dijeron que era imposible, no se podía hacer. Ni siquiera tenían un avión que pudiera llegar a Nueva York, así que mucho menos sobrevolar la ciudad y hacer el viaje de vuelta. Decepcionado y enojado con los fabricantes de aviones convencionales, Kinemeyer los despidió. El problema era la autonomía. Ninguno de los bombarderos convencionales podía transportar suficiente combustible o bombas. El reabastecimiento no era una opción viable porque la logística del plan lo hacía imposible. Kinemeyer sabía que si encontraban un modo de llegar a Nueva York, tendrían que limitarse a llevar solo una bomba. Y habría de ser extraordinaria. Pronto el alto mando alemán empezaría a sembrar las semillas de las armas de terror. Los nazis estaban decididos a ganar la partida de la guerra radioactiva. En 1944, los ciudadanos de Nueva York no sabían que los nazis les tenían en su punto de mira. El arma, algo sacado de la ciencia ficción. Sabíamos que Hitler tenía un plan que implicaba algún tipo de bomba radioactiva. De vez en cuando lo mencionaba en sus discursos. Hablaba de la V4. Decía que era un artefacto tan potente que podía matar a todo ser vivo en un radio de 3 a 8 kilómetros. También sabíamos que Göring había hablado con Hitler de esta arma y había que suponer que Kinemeyer conocía los deseos del Führer a través de Göring. La bomba a lanzar sobre Nueva York sería convencional solo en términos de peso, unos 2.500 kilos. El plan era envolverla con arena radioactiva y hacerla explotar sobre la ciudad. Se suponía que la de Hitler habría sido lo que los expertos llaman una bomba sucia, no atómica, pero que esparciera lluvia radioactiva. Si esa bomba hubiera explotado en el aire a 3.000 o 4.000 metros sobre la ciudad, la arena radioactiva o sílice que recubría la bomba se habría extendido a lo largo y ancho de la ciudad, impulsada por el viento. Dependiendo del grado de radiación del material que rodeaba la bomba y de la cantidad de inocentes expuestos a la explosión, puede que no hubiera matado a mucha gente, pero habría causado muchos heridos. Es difícil predecir cuál habría sido el resultado. Como arma política pretendía imponer la paz y obtener un resultado más favorable para Alemania. Los resultados no serían cosa suya. En aquel momento Kinemeyer tenía otro problema. Ninguno de los fabricantes alemanes de aviones podía proporcionarle un modo de transportar su arma mortal. Pronto buscó la ayuda de los miembros del club. También conocía a varios investigadores aeroespaciales, pero ninguno había trabajado con la industria de la aviación convencional. Uno de ellos era Reimar Horten. Reimar había diseñado a las planeadoras a principios de los años 30. Había acoplado motores a algunas de ellas. Siegfried Kinemeyer tenía un Horten favorito que pilotaba de vez en cuando. Kinemeyer también habló con un ingeniero llamado Eugen Sanger. Este había propuesto un bombardero suborbital reutilizable. La tercera persona a la que Siegfried consultó fue Wernher von Braun.
Tenía el cohete V2 que había perfeccionado en Peenemünde. Kinemayer pensó que implicando a los tres en la competición, alguno lograría el avión que cubriera sus necesidades. La naturaleza ha cubierto la mayoría de los restos del destructivo plan. A orillas del mar Báltico está la ciudad de Peenemünde, que fue conocida como la ciudad de los cohetes. Fue aquí donde Wernher von Braun, uno de los tres competidores, desarrollaría la mayor parte de su bombardero. El escritor e historiador de la Segunda Guerra Mundial, David Mayra, lleva 20 años investigando los planes secretos para bombardear Nueva York. Ha llegado a Peenemünde con la esperanza de hallar más información sobre los hombres y las máquinas implicadas en aquel pavoroso plan. Hoy David inspecciona la zona con el conservador de Peenemünde, Peter Proffer. Buscan pistas que determinen la localización exacta de una de las plataformas de lanzamiento de von Braun. More bomb craters all through here. The whole area is pockmarked. Most of these craters then are from the British. When they bombed Peenemünde in August of 1943. Yes. El desesperado intento alemán de atacar Nueva York con una bomba radioactiva enfrentó a tres equipos en dura competencia. Uno de ellos era el compuesto por los hermanos Reimar y Walter Horten, diseñadores de planeadores que terminarían refiriéndose al plan como la obra del diablo. El segundo era el ingeniero de cohetes Eugen Sanger, austríaco de nacimiento, que buscaba un modo de satisfacer sus deseos de viajar al espacio. Solo Wernher von Braun pareció acoger con entusiasmo el proyecto. Von Braun provenía de una acaudalada familia de la nobleza. Tenía una buena educación y estaba muy motivado. Sus padres le habían inculcado la pasión por todo empeño que se propusiera realizar. Y los cohetes le interesaron desde los 17 años. Von Braun era aún joven cuando Alemania buscaba explotar el talento de todo el que pudiera ayudar en su carrera armamentista. Pretendían un cohete de largo alcance. Von Braun quería impresionar. Y lo hizo a principios de los años 30 compartiendo los resultados de sus experimentos con el ejército alemán. Tan impresionados quedaron los militares con lo que les presentó von Braun que le ofrecieron trabajo, alistarse en el ejército y ayudarle en su futura educación. Le ayudarían a conseguir su doctorado. Von Braun se integró en la base experimental de Peenemünde. Peenemünde está en una isla en el nordeste de Alemania. La Luftwaffe comenzó la construcción en 1936. Von Braun trabajaría en los laboratorios científicos, los túneles de viento y contaría con la infraestructura necesaria para investigar la tecnología de los cohetes. El lugar acabaría siendo conocido como la cuna de sus letales bombas volantes V2. A finales de 1944, von Braun había perfeccionado su cohete V2. Habían empezado a lanzarlos con cierto éxito contra Inglaterra. Unas 6.000 personas morirían a consecuencia de sus ataques. Pero von Braun y su jefe, el general Walter Domberger, no estaban satisfechos con el alcance de 300 kilómetros y estudiaban la manera de aumentarlo. Von Braun había mencionado en alguna ocasión la posibilidad de bombardear Nueva York a casi 6.000 kilómetros de distancia. Pensaba en un aparato volador capaz de cruzar el océano Atlántico. Había mencionado muchas veces que tenía un cohete llamado A9 con un propulsor, el A10, que podría alcanzar Nueva York desde cualquier punto de Alemania.
Pero von Braun tendría que enfrentarse a una dura competición y al sabotaje cuando el plan nazi se hacía cada vez más desesperado. Sus planes de convertir la V2 en un arma contra Nueva York ni siquiera se había concretado cuando conoció a sus otros dos competidores. Tenían sus propias ideas sobre cómo solventar la distancia. Walter Horten había sido piloto de caza en la batalla de Inglaterra antes de ser destinado a Berlín. Era un infatigable promotor de los diseños de alas volantes de su hermano Reimar y convenció a Kienemayer de que un caza con la configuración de ala volante sería más efectivo contra los Mustang P-51 estadounidenses. Kienemayer recompensó a los hermanos proporcionándoles edificios del gobierno cerca de Gotinga, en Alemania Central. Reimar Horten trabajó así en su primera nave militar, un caza ala volante con 2 turborreactores. Hoy los edificios cubiertos de hiedra conservan el aspecto que tenían en 1944. Ahora se usan para el mantenimiento de las autopistas alemanas. Alfred Deutsch, de 87 años, recuerda a Reimar Horten. En este mismo edificio pasó muchos días trabajando en el ala volante. Recuerda que el personal tenía una gran fe en los diseños de Reimar en una época en que el destino de Alemania se presentaba incierto. También recuerda a un jefe con un gran corazón. Era muy bueno con nosotros. Nos cuidaba mucho. Siempre estaba dispuesto a ayudarnos cuando teníamos problemas, pero nos obligaba a trabajar duro. La primera vez que supe de los hermanos Horten fue cuando vi una foto del HO-5 y pregunté qué tipo de avión era porque parecía muy moderno. Mi padre me dijo que tenía 50 años de antigüedad y que mi abuelo había trabajado con los hermanos Horten. En un campo a pocos metros del cuartel general de los famosos hermanos, Ronald Schmidt vuela un modelo Horten de radiocontrol. No sé lo que pensaban los Horten sobre la guerra. Solo sé que usaron al ejército para construir sus propios aviones. Los hermanos Horten pensaban que su diseño de ala volante era mucho más eficiente que el de otros aviones usados en la época. No tenía cola, por lo que oponía menos resistencia, y eso significaba volar a más distancia y con menor consumo de combustible que cualquier nave convencional. Kienemayer llegó a la conclusión de que un bombardero con forma de ala volante podía ser perfecto para transportar una bomba radioactiva hasta Nueva York. Cuando Kienemayer dio el visto bueno a Horten, Reimar seguía trabajando en su caza HO-9. Incluso hoy estos diseños siguen reflejando la aeronave más avanzada del siglo XXI. La creación del caza era un desarrollo evolutivo dirigido hacia el del bombardero América. Iría impulsado por 6 turbomotores. Los hermanos Horten estaban convencidos de que su aeronave alcanzaría los Estados Unidos, porque el diseño de ala volante no tenía fuselaje ni cola. Eso lo hacía un 20 o un 30% más eficiente. Si podían dotarlo de un armazón para albergar suficiente combustible, lograrían transportar la bomba hasta Nueva York o Washington y volver. Quizá no hasta Alemania, pero sí al menos hasta algún territorio amigo. Con el lanzamiento de una bomba no se destruye el vehículo de transporte como ocurre con un misil. Eugen Sanger era menos conocido aún que los hermanos Horten.
A principios de los años 30, Sanger se inspiró en los primeros ingenieros que soñaban con usar cohetes tripulados para explorar el espacio exterior y la Luna. También lo hizo en películas alemanas que describían naves que llegaban a rincones inexplorados de nuestro sistema solar. Sanger había emigrado a Alemania desde Austria en 1937 para lograr su sueño de viajar al espacio. Al principio, el trabajo de investigación de Sanger se centró en un cohete de transporte comercial que pudiera volar entre Tokio y Berlín, entre Nueva York y Berlín. Sin embargo, descartó la idea cuando Hitler declaró la guerra a Polonia. Eugen pensó que si lograba convertir su transporte comercial en un bombardero orbital, podría continuar con su investigación. Sanger tuvo la oportunidad de convertir su diseño en el bombardero América a finales de 1944. El bombardero suborbital de Sanger era único. Su vehículo era reutilizable y empleaba un sistema de lanzamiento revolucionario. La idea de Sanger de un cohete de despegue horizontal era una auténtica novedad. Era reutilizable, se podía montar en cualquier lugar. No requería de los miles de personas necesarias en el lanzamiento del V2. El cohete de lanzamiento horizontal solo necesitaba a varios cientos, y los preparativos se completaban en cuestión de horas, no de días, como el A9-A10 de von Braun. Esa especie de trineo podría haber sido impulsado con más de 15 motores V2 de von Braun. Tendría que haber llevado un tanque con grandes cantidades de combustible para lanzar el bombardero acoplado a él a una velocidad en torno a los 2.000 kilómetros por hora. Cuando el bombardero se aproximaba al final de la pista, el vehículo se soltaba del trineo. Permanecía sin potencia durante unos segundos hasta que un motor a bordo diseñado por el propio Sanger entraba en funcionamiento. Tenía capacidad para unas 90 toneladas de carburante. Alcanzaría un ángulo de inclinación de 60 grados. Volaría así unos 3 o 4 minutos hasta agotar el combustible. En ese momento empezaría a caer. Y debido al peso y a la fuerza centrípeta, entraría bruscamente en una órbita terrestre a una altura de 180 kilómetros. También sería un gran avance tecnológico. Con 32 metros de larga y 12 de envergadura, la nave estaba diseñada para vuelos supersónicos, lo que significaba que podía superar los 6.000 kilómetros por hora. A la altura de Pittsburgh, Pensilvania, la bomba que transportaba podría ser lanzada con un arco balístico diseñado para que impactara en Nueva York o Washington. Aunque único y revolucionario, el diseño de Sanger se adelantaba demasiado a su tiempo. A diferencia del concepto de Braun, no tenía la ventaja de un componente probado, como la V2. Sanger también tuvo problemas políticos. Para von Braun, Sanger era el austríaco. No era como él, ni siquiera lo eran sus compañeros de Alemania. Trataba a Sanger con desprecio. Creía que nunca podría desarrollar un cohete capaz de llegar a Nueva York, dar la mitad de la vuelta al mundo y aterrizar en Alemania. Los competidores continuaron trabajando en sus máquinas volantes. Pronto se enfrentarían al sabotaje y a accidentes fatales. El plan nazi para bombardear Nueva York estaba a punto de cobrarse miles de vidas inocentes. Los diseños de Eugen Sanger y los hermanos Horten eran ambiciosos y ponían al límite la teoría de la aerodinámica. Pero von Braun estaba convencido de que el suyo era el plan ideal. Von Braun tenía un plan muy sencillo. Cogería uno de sus cohetes V2, le quitaría la ojiva y colocaría a un piloto. Para conseguir el alcance necesario, crearía un propulsor llamado A10.
Con 100.000 kilos de empuje, elevaría el V-2 de la rampa de lanzamiento con el piloto en el interior. Subiría 60 kilómetros y de esa manera podría llegar a Nueva York a 6.000 kilómetros de distancia. Su plan de bombardear Nueva York habría sido un vuelo kamikaze, pero a él no le importaba. De cualquier forma, el piloto nunca hubiera podido lanzarse del cohete porque habría llegado a su destino a 5.000 kilómetros por hora. Y a esa velocidad no hay forma de salir de una nave. Werner von Braun, los hermanos Horten y Eugen Sanger trabajaban contra reloj, contra ellos mismos y contra una agresiva ofensiva aliada. The crossing of the Rohr River was a preliminary step before we assaulted the Rhine at Remagen. Los tres eran leales a Alemania, pero cada uno tenía razones ocultas para trabajar en el bombardero. Todos se enfrentaron a un obstáculo, la creciente falta de recursos de Alemania. En aquel momento, Alemania estaba en una posición desesperada, porque la guerra estaba a punto de terminar. La filosofía norteamericana de bombardeo estratégico de Kurt LeMay era muy efectiva. Estaba arrasando las fábricas de rodamientos, las de combustibles sintéticos o los nudos ferroviarios para evitar que Alemania pudiera continuar en la guerra. Los hermanos Horten empezaron a quedarse sin recursos. No tenían lo que necesitaban. No tenían aluminio, así que construyeron sus aviones con madera. Tenían dificultades para conseguir motores porque los alemanes no podían producirlos por la falta de aleaciones para fabricar las turbinas. Cada vez era más difícil hacer la guerra y construir esas naves. En la base secreta de Peenemünde, von Braun se enfrentaba a más problemas. Los británicos habían descifrado los códigos de las comunicaciones alemanas que revelaban la existencia de las instalaciones. Conocíamos la existencia de Peenemünde por fotografías aéreas que probablemente se ordenaron cuando nosotros interceptamos los mensajes de lo que estaba ocurriendo allí. Los aliados se ensañaron con las instalaciones de von Braun y las dejaron fuera de servicio. Tras varios bombardeos, Peenemünde quedó reducida a escombros. Sin embargo, algunos edificios sobrevivieron a la destrucción. Hoy un museo ocupa la antigua central térmica que abastecía de electricidad a la base. Aún se pueden contemplar los oxidados restos de las armas de venganza de Hitler. Esto es lo que queda de la instalación que producía oxígeno líquido para las V-2 y después para el A-9 y A-10, el bombardero América. Von Braun continuó con sus planes incluso después de los duros bombardeos. Pero esta vez la operación se trasladó a unas cuevas de las montañas Harz, lejos del alcance de los aviones aliados. La mano de obra procedía principalmente de campos de concentración. En un mes, unos 17.000 prisioneros murieron fabricando V-2 por los maltratos, la malnutrición y las duras condiciones laborales. A von Braun aparentemente no le preocupaba, porque nunca habló del tema en sus memorias. No hizo referencia alguna a ello, pero lo sabía porque estaba allí supervisando la producción en serie de los cohetes para el Führer. Sin embargo, los prisioneros lograron un mínimo de venganza. Se cuenta, por ejemplo, que prisioneros rusos, polacos y de otros lugares orinaron en los sistemas de control de los cohetes, los giróscopos estabilizadores, que eran equipos electrónicos muy delicados. Unos días después se habían corroído.
Los cohetes, si eran disparados una semana después de su fabricación, perdían el control y se estrellaban. Se calcula que un tercio de los cohetes lanzados contra Inglaterra nunca llegó a su destino. Podían estallar en el aire o perder el control cayendo en el Canal de la Mancha. A pesar del sabotaje de las V2, Von Braun tenía gran confianza en su plan para el bombardero América. Sus cálculos de la trayectoria demostraban que era posible llegar a Estados Unidos. A finales de 1944 añadió alas al V2 y en diciembre hizo la prueba de fuego con el A4B. Realmente era el A9, pero el nombre pretendía confundir a los espías aliados. Von Braun sabía que se necesitaban más pruebas, pero el bombardeo de Peenemünde había arrasado los túneles de viento. Mientras los hermanos Horten tenían problemas con el ala volante. Estaban a punto de terminar el caza HO-9. El trabajo había ocupado a más de 100 personas. Sin embargo, el duro esfuerzo mereció la pena cuando el Horten 9 hizo varios vuelos con éxito en diciembre de 1944. Pero 2 meses después, en un frío día de invierno, todo cambió. La tripulación llegó al aeropuerto nevado de Oranienburg, a las afueras de Berlín, donde el extraño avión salió del hangar. El piloto de pruebas, Erwin Siller, entró en la cabina e hizo las últimas comprobaciones. Los 2 motores Junker arrancaron y la nave empezó a surcar los aires. Pero cuando Siller regresaba, uno de los motores perdió potencia y se incendió. El piloto intentó desesperadamente volver a arrancarlo cuando la nave empezó a girar sobre sí misma. Sin estabilizadores que compensaran el motor perdido, Siller luchó por recuperar el control. El equipo de tierra solo pudo ver, horrorizado, el impacto del avión contra el suelo, matando al piloto en el acto. Reimer estaba desolado por la pérdida de su amigo. Sin embargo, poco después del accidente, Goering ordenó la producción de 40 aparatos. Without expressing definite optimism, Allied leaders say the final curtain is about to fall on the European war. Pronto entrarían los aliados y los 3 competidores buscarían asilo. En los espesos pinares del norte de Hannover, Sanger trabajaba día y noche. Pasaba la mayor parte del tiempo bajo un velo de secreto. Ni siquiera oficiales de alto rango conocían los detalles de su misión o incluso la existencia del centro de investigación. Las instalaciones secretas siguen en pie. Hoy, el historiador David Mayra va a encontrarse con un invitado muy especial. Es Hartmut Sanger, hijo de Eugen Sanger. Para él, estos edificios simbolizan parte del enigma y secretismo que siempre rodeó a su padre. Hartmut recuerda a su padre como un hombre con una única ambición en su vida, y no tenía nada que ver con bombardear Nueva York. Mi padre nunca estaba en casa. Él y mi madre eran investigadores. Su sueño era viajar al espacio. Él quería desarrollar la tecnología necesaria para hacerlo. Entrar en órbita y desde allí, con el efecto de la relatividad de Einstein, ir a las estrellas. Esta fue la maqueta que diseñó mi padre en 1938. Fue el primer modelo hipersónico. Alcanzaba Mach 5, es decir, 5 veces la velocidad del sonido, unos 6.000 kilómetros por hora. 3 diseños diferentes con una tecnología aún en desarrollo podrían dar a Hitler el que esperaba fuese un sorprendente golpe a Estados Unidos. Y una última y desesperada oportunidad de ganar la guerra. Una bomba radioactiva detonada sobre una desprevenida Nueva York. Pero los planes de Hitler no salieron bien
y ahora los tres principales competidores estaban más preocupados por salvarse ellos mismos. Alfred Deutsch recuerda un ambiente de trabajo más relajado cuando el fin parecía inminente. En los últimos días nos dieron pases de vacaciones. No tuvimos problemas con las SS a la hora de salir de las instalaciones porque teníamos pases. Sin embargo, para von Braun las últimas semanas fueron de una increíble dureza. Von Braun salió de Peenemünde en abril de 1945. Los rusos se acercaban y había miedo de que lo ocuparan. Von Braun y su equipo huyeron a las afueras de Múnich. Decidieron aguardar con la esperanza de que los americanos llegaran primero. No querían rendirse a los británicos por miedo a que pudieran acusarlos de crímenes de guerra. Tampoco querían ser capturados por los rusos, así que prefirieron esperar a los americanos. Y cuando llegaron, se entregaron. En septiembre de 1945, von Braun y sus colegas científicos volaban hacia Estados Unidos en la Operación Paperclip, nombre en clave de un plan que reuniría a los científicos alemanes de élite. Von Braun y su grupo ayudaron al ejército estadounidense a comprender los entresijos del V2. Les enseñó cómo funcionaba, ayudó a mejorar sus sistemas y sus posibilidades. Todo se hizo bajo la supervisión del ejército. Mientras los hermanos Horten también buscaban un refugio seguro. Al final de la guerra, a Walter y Reimar también les preocupaba ser capturados por los rusos. Preferían sobre todo a los aliados. Vieron cumplido su deseo. De hecho, los norteamericanos ofrecieron a los hermanos ir a Estados Unidos y continuar sus investigaciones. Pero Reimar Horten decidió que se unirían a otros compatriotas que emigraron a Argentina. Allí continuó con el desarrollo de una serie de aviones. Siguió trabajando en el planeador y en la creación de un ala volante con 4 motores que llegó a volar, aunque no se comercializó. Al final de la guerra, Eugen Sanger decidió que lo mejor era cruzar la frontera con Francia. Allí aceptaría una oferta de los franceses para trabajar en el prometedor estratorreactor supersónico. Tras años de trabajo en Francia, Sanger se encontraría envuelto en una polémica de la que nunca se recuperaría del todo. Se afirmó que Eugen Sanger salió de Francia con los planos de un cohete y los llevó a Nasser, a Egipto. Este quería desarrollar un cohete ofensivo contra Israel. La inteligencia israelí descubrió la relación entre Eugen y Nasser y la hizo pública. La noticia dejó a Sanger sin nadie a quien recurrir. Terminó dando conferencias en la Universidad de Berlín. Enfermó. Había luchado mucho por su sueño de ir al espacio. Quería lograrlo sin verse implicado en política. Él solo era un ingeniero que quería hacer realidad sus sueños. Irónicamente, fue su principal competidor von Braun el que 15 años después de desertar a Estados Unidos, recibió una llamada con la oportunidad que Sanger había esperado toda su vida. Era un modo de convertir un arma de destrucción en el vehículo para el mayor triunfo del hombre. Fue un acontecimiento del que todos los estadounidenses se sintieron orgullosos. Neil Armstrong caminando por la Luna. Lo que muchos no saben es que los artífices fueron Wernher von Braun y su grupo de ingenieros. Él diseñó el Saturno V, el cohete más grande y potente jamás construido. This is Wernher von Braun's finest hour. Yeah, it's pretty impressive, David. I can't imagine anything with this much power. From 1945 to about 1965, this machine, this flying machine, generated 7.5 million pounds of thrust. It's amazing to think, though, David, with just a little more time, I think the Horten brothers might have achieved their goal, too. El objetivo alemán era lanzar una bomba radioactiva sobre Nueva York.
Irónicamente, en las instalaciones destinadas a su construcción, cayeron muchas más bombas aliadas. Después de 30 minutos recorriendo Peenemünde, en una zona cerrada al público por el peligro de bombas sin explotar, Mayra y su guía encuentran finalmente lo que iban buscando. This is Wernher von Braun's test stand for the V2 rocket. It would have been his test stand for the American Bomber project as well. Plataforma de lanzamiento número 7, cuna del vuelo espacial, donde en octubre de 1942 el cohete V2 de von Braun alcanzó una altitud cercana a los 80 kilómetros, convirtiéndose en el primer objeto espacial hecho por el hombre. Cerca de la plataforma de lanzamiento hay un cementerio y un monumento que honra a los que murieron en Peenemünde. Aunque sea conocido como la cuna de los vuelos espaciales, también lo es por ser el origen de las armas de venganza de Hitler. No todos los alemanes eran despiadados. Es importante hacer una distinción entre las autoridades que querían ganar la guerra a toda costa y la población del país que inicialmente pudo estar en contra de la guerra y del partido nazi, porque había tomado el poder de una manera poco limpia. Pienso que debió existir una distancia entre la población alemana y los líderes militares y políticos. Pero nadie podía desvincularse de los deseos del Führer. ¿Quién acabó siendo el ganador en la competición entre los tres hombres que lucharon en el desafío de alcanzar los Estados Unidos? En cierto sentido, quizás fuese Wernher von Braun, porque logró desarrollar la V2. Según su hijo, al bombardero suborbital de Sanger le faltaban aún 20 años para ser realidad cuando Alemania se rindió. Alfred Deutsch cree que a los hermanos Horten también les faltaban 2 años para completar su versión del bombardero cuando acabó la guerra. El verdadero ganador fue Hitler, cuya retorcida mente fue la primera en concebir la idea de bombardear Nueva York. Su estrategia era someter a la población por el terror. Sus peones, 3 equipos de diseñadores. Comenzaron con la búsqueda de la exploración espacial, pero capitalizada en el plan de Hitler para avanzar en sus objetivos. Al final, los participantes del proyecto para bombardear Nueva York diseñaron los primeros planes de terrorismo global.